Bienvenidos un día más a mi canal, su lugar favorito para chismear sobre las celebridades turcas que tanto amamos. ¿Cómo están hoy? Espero que de maravilla, porque hoy tenemos un plato fuerte, un notición que estoy segura, va a hacer temblar las redes. ¿Están listos para el salseo? Porque yo sí. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos robó el corazón, que nos hizo creer en el amor verdadero, y que, después de un silencio prolongado, parece que están listos para darnos una nueva oportunidad de soñar. Sí, hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. La pareja que incendió la pantalla en Senkalkapm y que, según nuestros informantes, estaría retomando su romance en secreto en la montaña. Prepárense para un viaje lleno de rumores, especulaciones, fotos comprometedoras, bueno, intentaremos descifrarlas, y sobre todo, mucha esperanza. Porque, seamos honestos, ¿quién no quiere ver a estos dos juntos de nuevo? Antes de que nos sumerjamos en este torbellino de emociones, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos y exclusivos sobre sus estrellas turcas favoritas. Y ahora sí, vamos al lío. A ver, pongámonos en contexto. Hande y Kerem. Hande Erçel, la belleza turca que ha conquistado el mundo con su talento y carisma, protagonista de éxitos como Güneşinkler y, por supuesto, Senkalkapm. Kerem Bürsin, el galán con esa sonrisa que derrite hasta el hielo, reconocido por su papel en Güneş y Beklerken y, adivinaron, Senkalkapm. Juntos fueron dinamita. Su química en pantalla era innegable, traspasaba la televisión y llegaba directamente a nuestros corazones. No solo eso, Hande, con su mirada penetrante y su habilidad para transmitir emociones sutiles, se ha convertido en un ícono de la moda y la belleza, inspirando a millones de jóvenes alrededor del mundo. Y Kerem, con su encanto natural y su dedicación a la actuación, ha demostrado ser mucho más que una cara bonita, consolidándose como uno de los actores más versátiles y respetados de Turquía. Su éxito individual ya era palpable, pero juntos alcanzaron un nivel de fama estratosférico. Y luego pasó. El romance que todos esperábamos se hizo realidad. Confirmaron su relación, nos regalaron momentos adorables en redes sociales, viajes juntos, miradas cómplices. Era el cuento de hadas perfecto. Cada foto era un titular, cada aparición pública desataba la euforia. Los fans crearon cuentas dedicadas a seguir cada detalle de su relación, analizando cada gesto, cada palabra, cada like en las redes sociales. Su romance se convirtió en un evento global, un fenómeno que trascendió las fronteras de Turquía y cautivó a audiencias en Latinoamérica, Europa y Asia. Parecía que nada podía detenerlos, que su amor era invencible. Pero, como todos los cuentos de hadas, tuvo su final. Anunciaron su separación, dejando a todos con el corazón roto y preguntándose qué había pasado. El shock fue palpable. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, incredulidad y decepción. Los fans se negaban a creerlo, buscando desesperadamente explicaciones, teorías conspirativas, cualquier cosa que pudiera darles una pizca de esperanza. La noticia de su ruptura fue cubierta por los principales medios de comunicación del mundo, demostrando el impacto que había tenido su relación en la cultura popular. Las razones de su ruptura nunca fueron del todo claras. Algunos hablaban de incompatibilidad de agendas, otros de presión mediática, incluso hubo rumores de terceras personas. Pero lo cierto es que, de un día para otro, el sueño se acabó. La presión de los medios, sin duda, jugó un papel importante. Ser constantemente observados, analizados y juzgados debe haber sido agotador. Las agendas apretadas, con viajes constantes y proyectos demandantes, también pudieron haber dificultado la tarea de mantener una relación saludable. Y como en toda relación, es posible que simplemente hayan descubierto que sus caminos ya no convergían, que sus prioridades habían cambiado y que ya no eran compatibles. Y desde entonces, tanto Hande como Kerem han seguido sus caminos por separado, enfocándose en sus carreras profesionales y manteniendo un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal. Hande ha protagonizado nuevas series, ha trabajado como embajadora de prestigiosas marcas de moda y belleza, y ha demostrado su versatilidad como actriz. Kerem, por su parte, ha continuado consolidando su carrera como actor, ha incursionado en la producción y ha mantenido un perfil discreto en cuanto a su vida personal. Ambos han intentado rehacer sus vidas, pero la sombra de su romance pasado siempre ha estado presente. Pero aquí es donde la historia se pone interesante.
En las últimas semanas han empezado a surgir rumores, susurros en los pasillos de la farándula turca, indicios que apuntan a una posible reconciliación. ¿Y el detonante de todo esto? Lo que ha encendido la llama de la esperanza en nuestros corazones, es una serie de fotos y testimonios que los sitúan en la montaña. La maquinaria del chisme se puso en marcha, y los fans más dedicados comenzaron a investigar cada detalle, a analizar cada publicación en las redes sociales, a buscar cualquier pista que pudiera confirmar la reconciliación. Los foros se llenaron de teorías, especulaciones y análisis exhaustivos de cada movimiento de Hande y Kerem. Sí, han oído bien. Al parecer, Hande y Kerem habrían estado pasando tiempo juntos en una cabaña en las montañas, lejos del bullicio de la ciudad y de las miradas indiscretas de los paparazzi. El lugar elegido, según las fuentes, sería una cabaña de madera rústica, ubicada en un enclave remoto y rodeada de paisajes impresionantes. La idea, al parecer, era escapar del estrés de la vida pública y reconectar en un ambiente tranquilo y relajado. La montaña, con su aire puro, su silencio y su belleza natural, parecía el escenario perfecto para un reencuentro. ¿Qué estaban haciendo allí? Esa es la pregunta del millón. Algunos dicen que simplemente se estaban reencontrando como amigos, que necesitaban un respiro del estrés de la vida pública y que la montaña era el lugar perfecto para ello. Otros, los más optimistas, creen que están dándose una segunda oportunidad, que están intentando reconstruir lo que una vez tuvieron y que la montaña es el escenario ideal para un romance secreto y apasionado. Las apuestas están abiertas: amistad, romance o una combinación de ambos. La incertidumbre es parte del encanto de esta historia. ¿Y qué pruebas tenemos de todo esto? Bueno, ahí es donde entra en juego el trabajo de investigación de este canal, y de algunos fans súper dedicados, hay que decirlo. Han empezado a circular algunas fotos, no muy claras, debo admitirlo, pero que parecen mostrar a Hande y Kerem juntos en paisajes montañosos. Los fans han utilizado herramientas de edición de fotos para intentar mejorar la calidad de las imágenes, analizando cada detalle, cada ángulo, cada sombra. La dedicación y el ingenio de estos fans son impresionantes. En una de ellas, se ve una figura que se asemeja mucho a Kerem caminando por un sendero, con una mochila a la espalda. La silueta, la forma de caminar, la ropa que lleva puesta, todo apunta a que se trata de Kerem. Sin embargo, la calidad de la imagen es baja y no se puede confirmar con certeza. Pero la esperanza es lo último que se pierde, ¿verdad? En otra se distingue lo que podría ser el cabello de Hande asomando por la ventana de una cabaña de madera. El color, la textura, el largo del cabello, todo coincide con el estilo característico de Hande. Pero, de nuevo, la imagen es borrosa y no se puede identificar con seguridad. Aún así, la imaginación vuela y nos permite soñar con un reencuentro romántico en la montaña. Claro, estas fotos son ambiguas, podrían ser cualquier persona. Pero lo que realmente ha alimentado los rumores son los testimonios de algunos lugareños. Al parecer, varios residentes de la zona montañosa han asegurado haber visto a Hande y Kerem juntos, disfrutando de paseos por el bosque, cenando en restaurantes locales e incluso comprando provisiones en el supermercado del pueblo. Los testimonios, aunque no son pruebas irrefutables, añaden una dosis de credibilidad a la historia. Uno de los testimonios más interesantes es el de un camarero de un pequeño restaurante de la zona, quien afirma haber servido a la pareja durante varias noches consecutivas. Según este camarero, Hande y Kerem se mostraban muy cariñosos el uno con el otro, se tomaban de las manos por debajo de la mesa y se dedicaban miradas cómplices. Incluso llegó a escuchar una conversación en la que hablaban de darle una segunda oportunidad a lo nuestro. El camarero, al parecer, quedó impresionado por la química entre ellos y por la forma en que se miraban. Otro testimonio proviene de una señora que trabaja en una tienda de souvenirs. Esta señora asegura haber vendido a Hande y Kerem 2 tazas con forma de corazón, que luego vieron utilizando en la terraza de su cabaña. La señora también comentó que la pareja parecía muy feliz y relajada, y que se notaba que había mucha química entre ellos. La anécdota de las tazas con forma de corazón es especialmente romántica y alimenta la ilusión de los fans. Ahora bien, es importante tomar todos estos testimonios con pinzas. No hay pruebas contundentes que confirmen que Hande y Kerem están realmente juntos en la montaña. Podrían ser simplemente rumores infundados, o incluso invenciones de personas que quieren aprovecharse de la popularidad de la pareja. Es fundamental ser cautelosos y no dejarse llevar por la emoción. Pero seamos sinceros, ¿no es emocionante la posibilidad? ¿No nos gustaría ver a Hande y Kerem juntos de nuevo?
Después de todo, su historia de amor fue tan intensa y pública que es difícil imaginar que hayan podido olvidarse el uno del otro tan fácilmente. Su conexión era evidente tanto en la pantalla como fuera de ella. Su amor parecía genuino y sincero. Por eso es tan difícil aceptar que su relación haya terminado. Además, hay otro factor a tener en cuenta, la presión de los fans. Desde que anunciaron su separación, los seguidores de Hande y Kerem no han dejado de expresar su deseo de verlos juntos de nuevo. Las redes sociales están llenas de mensajes de apoyo a la pareja, de peticiones para que se reconcilien y de montajes de fotos y vídeos que recuerdan sus mejores momentos juntos. Los fans han creado hashtags, han organizado campañas en las redes sociales y han hecho todo lo posible para que Hande y Kerem sepan cuánto los quieren y cuánto desean verlos juntos de nuevo. Esta presión de los fans podría haber influido en la decisión de Hande y Kerem de darse una segunda oportunidad. Quizás se han dado cuenta de que su historia de amor es demasiado importante para dejarla escapar, y que el cariño de sus seguidores es un incentivo adicional para intentar que las cosas funcionen. La opinión pública, sin duda, juega un papel importante en la vida de las celebridades. Y no olvidemos el impacto que tendría una reconciliación en sus carreras profesionales. Hande y Kerem son dos de los actores más populares de Turquía, y su imagen de pareja es muy valiosa para las marcas y las productoras. Una reconciliación podría impulsar aún más su popularidad y abrirles nuevas oportunidades en el mundo del espectáculo. Su valor como pareja es innegable y su regreso sería un gran acontecimiento en el mundo del entretenimiento. Por supuesto, también existe la posibilidad de que Hande y Kerem simplemente estén intentando ser amigos. Después de una relación tan intensa, es comprensible que quieran mantener el contacto y apoyarse mutuamente en sus carreras profesionales. La montaña podría ser el lugar perfecto para reconstruir su amistad, lejos de las presiones mediáticas y de las expectativas de los fans. La amistad después de una relación puede ser un desafío, pero también puede ser muy gratificante. Pero sinceramente, ¿alguien se cree eso? Yo personalmente quiero creer en el amor. Quiero creer que Hande y Kerem se han dado cuenta de que están hechos el uno para el otro y que están dispuestos a luchar por su relación. Quiero creer que la montaña es testigo de un romance secreto y apasionado que está a punto de volver a florecer. El amor, al final, es lo que mueve el mundo. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿cuándo confirmarán Hande y Kerem su reconciliación, si es que realmente está ocurriendo? Es posible que quieran mantener su relación en secreto durante un tiempo, para evitar la presión mediática y para tener espacio para reconectar como pareja. La privacidad es un bien muy preciado en el mundo de las celebridades. También podrían estar esperando el momento adecuado para hacer el anuncio, quizás coincidiendo con el estreno de un nuevo proyecto profesional en el que trabajen juntos. Un anuncio estratégico podría generar una gran expectación y beneficiar tanto sus carreras como su imagen pública. Otra posibilidad es que nunca lleguen a confirmar su reconciliación de forma oficial. Hande y Kerem son conocidos por ser muy reservados en cuanto a su vida personal, y es posible que prefieran mantener su relación alejada del ojo público. En ese caso, tendremos que conformarnos con las fotos y los testimonios que vayan surgiendo, y con la esperanza de verlos juntos en eventos públicos. La discreción es una opción válida y respetable. Sea cual sea el caso, lo importante es que Hande y Kerem sean felices. Si han decidido darse una segunda oportunidad, les deseo lo mejor y espero que su relación sea aún más fuerte y duradera que antes. Y si simplemente están siendo amigos, les felicito por su madurez y por su capacidad de mantener una relación cordial después de una ruptura. Al final, lo más importante es el bienestar de ambos. Lo que sí es seguro es que esta historia va a seguir dando mucho que hablar. Los fans de Hande y Kerem estarán pendientes de cada uno de sus movimientos, analizando cada foto y cada declaración en busca de pistas que confirmen su reconciliación. Y nosotros, desde este canal, seguiremos informándoles de todas las novedades que vayan surgiendo. La expectación es máxima. Así que manténganse atentos porque esto no ha terminado. El romance secreto en la montaña de Hande y Kerem es solo el principio de una historia que promete ser apasionante y llena de sorpresas. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. La vida siempre nos da segundas oportunidades. Bueno, mi gente hermosa, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso sobre Hande y Kerem. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que están juntos de nuevo? ¿Les gustaría verlos reconciliados?
Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero saber su opinión. Hemos repasado los rumores que circulan sobre Hande y Kerem y su posible reencuentro en la montaña, las pruebas que, aunque ambiguas, nos dan esperanza, y los testimonios de los lugareños que alimentan aún más la llama de la ilusión. Hemos hablado también de la presión de los fans y del impacto que tendría una reconciliación en sus carreras. Y sobre todo, hemos mantenido viva la esperanza de ver a esta pareja que tanto nos enamoró junta de nuevo. Gracias por acompañarme un día más en este canal. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por las celebridades turcas y por el chisme de calidad. Espero que se hayan divertido tanto como yo. Recuerden que este canal es su lugar seguro para enterarse de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco, así que no se pierdan nuestros próximos vídeos. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras notificaciones. Y recuerden dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan sobre Hande y Kerem, qué otros temas les gustaría que abordáramos en el canal, y cualquier sugerencia que tengan para mejorar nuestro contenido. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Ustedes son la razón por la que este canal existe y por la que me encanta hacer estos vídeos. Les mando un abrazo enorme, lleno de cariño y buena vibra. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.